Bienvenido y bienvenidas a nuestros miércoles de Mercurio. Hoy día en este miércoles de Mercurio vamos segundo, hola Álvaro, este es el segundo miércoles de Mercurio y en este miércoles vamos a hablar junto a Álvaro Norambuena, vamos a hablar de astrología y más. Así que te voy a hacer pasar el tiro mientras se está avisando a la gente que me estoy conectando y ahí vamos dándole. Hola Álvaro, Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte, ¿cómo va todo? un gusto. Bien a ti, bien y a ti. ¿Dónde estás? Y se ve mucha naturaleza atrás tuyo. Qué Sí, rico. en mi casita, la verdad es que estoy en mi casita, así que Oh, me vine a vivir hace un ratito a la cordillera, así que aquí estamos en la casita. buena. Aquí están empezando a conectar todos. Bueno, te doy la bienvenida a este segundo capítulo de los miércoles de Mercurio. Ya, Bien, ¿cómo nació esta idea? no sé, surgió, llegó. Yo creo que le venía dando vuelta. A mí, bueno, mi sol está en Géminis, Mercurio, así que siempre me ha como resonado harto. Y una vez a ti en un live hace mucho tiempo atrás, hablando de Mercurio retrógrado. Y me pareció súper interesante la mirada que tú le das. O cómo, no, cómo explicabais qué es esto de Mercurio retrógrado, porque hay tanto como susto con el Mercurio retrógrado. Y yo siento que es algo que es súper interesante ir conociendo los astros, su energía y qué nos dicen, po, ¿o Exactamente, no? exactamente. Bueno, sí, siempre temas ligados a la astrología, todavía siento que hay mucho camino por recorrer en términos de a ver, como un poco acercar a la gente tradicionalmente hablando a lo que es la verdadera astrología. Y ya no Mm, tiene que ver con esa cuestión de los horóscopos, ¿cierto? Que en el fondo uno dice, ya, yo soy Aries, ¿qué pasa conmigo esta semana? claro. No, eso está como ya obsoleto, amigos míos. Es importante que un poco empecemos a profundizar sobre lo que tiene que ver con la complejidad del estudio astrológico, lo que es una carta astral y muchas otras cosas que probablemente hoy día conversaremos. Así que la verdad es que un poco una de las razones que tenía yo de hablar de Mercurio retrógrado también es un poco eso, que hay tanto mito Sí, asociado. Siempre se le culpa al pobre Mercurio retrógrado y convengamos que en realidad es bastante frecuente la retrogradación de Mercurio, sucede 3 veces al año. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué le tiene tan mal augurio? ¿Por qué mm, es tan vilipendiado el famoso Mercurio, que se refiere al planeta de las comunicaciones? Bajo la mitología es el dios llamado Hermes. Hermes justamente el dios mensajero de dioses, que tiene que ver con los caminos, con la información, inquieto y curioso como ninguno, mm. pero cuando está retrógrado, la verdad es que para nosotros es energía disponible. Cuando Mercurio está retrógrado, simplemente nos dice, mire, amigo mío, si usted quiere tener una mente activa, ¿cierto? Productiva, este no es el momento. Mm, Y pareciera que el único momento positivo para los seres humanos es la productividad. claro. Y eso es lo que claramente está obsoleto, porque convengamos que un Mercurio retrógrado privilegia y prioriza la posibilidad de que nuestra mente se vaya a una etapa mucho más reflexiva. Por lo tanto, ¿qué de malo tiene eso? Por ahí Mm. más o menos parte la reflexión sobre Mercurio retrógrado. Está buenísimo el eh, quizás presentarte un poquito, no sé, hablar un poco de cómo llegaste a este camino de la astrología o no sé, creo que como tú decís, algo que, que hay que darle una mirada y, y también la vida ya no la podemos seguir viviendo de la misma manera que se ha estado viviendo este último tiempo. Está claro que necesitamos un cambio y aprovechar las energías disponibles de los planetas, de los astros. Para mí la astrología siempre ha sido como un mapa guía de la vida, que también podría ya hablar al final de tus libros, cuenta que tenía ahí uno del mapa astral que me pareció maravilloso el título. Exacto, exacto. Bueno, esa es mi segunda obra, Tu mapa astral. Un poco tiene la finalidad de exponer el método de lectura de carta astral, un método que reúne la complejidad del estudio, pero tratando de hacerlo al alcance de todos.
Entonces, de eso era un desafío, la verdad, no fue tarea fácil porque convengamos que, insisto, el estudio astrológico no es tan sencillo, es más complejo, Mm. y desde ese prisma poder mantener esa profundidad, pero de manera sencilla, fue lo que a mí me tardó un ratito en poder escribir, pero felizmente ya está disponible ahí para todos los que quieran profundizar. Les advierto que no es un libro tan fácil y sencillo, hay que digerirlo, pero tiene la claridad un poco de poder transmitir ese método, así que un poco esa era la finalidad del segundo libro. En cuanto a lo que me preguntabas primero sobre cómo llego yo a la astrología, bueno, los caminos de la vida, básicamente, los caminos de la vida. Ayer conversaba también con otra persona de que la verdad es que mi camino nunca ha tenido un propósito planificado. De hecho, eh, bueno, para los que les gusta la astrología, tengo Urano en la casa número uno, por lo tanto soy bastante espontáneo. No me llevo bien con las planificaciones, no me llevo bien con la organización, no me llevo bien, por ejemplo, hablábamos contigo sobre si teníamos que hablar previamente, y yo usualmente me niego a eso, porque no es mi forma de ser, no me gusta planificar nada, siento que la espontaneidad es parte de mi trayecto, mi recorrido, y llego a la astrología más que nada porque una amiga me lleva a estudiar la Kabbalah, que es algo previo. Ajá. Yo más que nada ni siquiera en un proceso consciente de búsqueda, sino más que nada habiendo sido golpeado por un problema que me aquejó, un problema importante, ¿cierto? El año 2010, y en realidad la incertidumbre llegó a mi camino. Cuando llega la incertidumbre, la verdad es que todas las opciones son posibles, válidas. En esa bendita incertidumbre, entonces acepto la invitación de una amiga a estudiar la Kabbalah, desde los prejuicios incluso, porque yo decía, esto es religión, esto son dogmas y a mí no me gustan esas cosas tampoco, puro prejuicio, había puro prejuicio. Y al empezar a estudiar la Kabbalah me doy cuenta en realidad que era pura sabiduría, sabiduría judaica, y un poco tenía que ver con la forma filosófica de vivir una vida plena, básicamente, reduciéndolo. O sea, para quien quiera saber un poco qué es la Kabbalah, digamos que es como una especie de traducción didáctica de los libros sagrados de la judaica, sobre todo principalmente de la Torá, y la Torá en el fondo traducido a nivel más didáctico en un libro llamado el Zohar, y el Zohar tiene que ver con la Kabbalah. Bien. Y así estudiando Kabbalah, divertido, entretenido, sin ninguna finalidad, sin ningún propósito y sin ni siquiera iniciar un camino consciente. Luego me meto a astrología ahí mismo. ¿Por qué? Porque esta misma amiga que me lleva acá me dice, mira, aquí están dando en este centro de estudios cabalistas, están dando un curso de astrología. Y me dice, metámonos. Y yo le digo, bueno, no sé si meterme, si yo no creo en esta cuestión, ¿cachai? Para mí esto es, a ver, cómo lo explico para que no suene tan duro? Esto es chanta, es una falsedad. ¿Cómo? Juicio, otro Claro, otro prejuicio. prejuicio. ¿Cómo vamos a estudiar esta cosa que la gente utiliza para hacer los horóscopos? Lo digo desde la honesta transparencia, ¿ah? Estamos hablando de 13 años atrás. Y digo, ya, pero bueno, ya que estamos aquí, no pierdo nada. Total, mi vida está bien desastrosa en este minuto, así que empecé a estudiar la astrología. Y yo creo que ya en la clase número uno ya me doy cuenta de que esto era algo distinto. Clase número uno me entero de que esto tenía una profundidad, tenía toda una sabiduría. Y ten presente que luego me quedé pegado estudiando 2 años en ese lugar. Mira, O sea, si alguien piensa que aprender a hacer horóscopos tarda 2 años, entonces no va por ahí. no, No, era un estudio complejo, complejo, y la verdad es que desde la teoría me hizo mucho sentido, desde la teoría. Porque una cosa es el conocimiento y lo otro es la experiencia. Entonces, lo aprendo, tenía este conocimiento en la mano. De hecho, mi profesor al finalizar este segundo año como que me indica y me sugiere que yo tenía como cierto talento para la astrología, así que considere la amplia posibilidad de dedicarme a esto, al cual yo me río, me río amablemente en su cara de mi querido profesor diciéndole, no, ¿cómo se te ocurre? Si yo tengo mi profesión, esto para mí es un juego. Sin saberlo, la palabra juego iba a ser una de las palabras trascendentales en mi trayectoria, ya que eso me permitió jugar con la herramienta aprendida. Y al jugar con la herramienta aprendida, entonces empiezo a, sin darme cuenta, sin ningún propósito, a experimentar ahora y vivenciar la astrología.
Desde un poco la búsqueda de poder encajar las piezas que había aprendido en la teoría, ahora integrarlas a un método terapéutico, pero que te insisto que tenía solamente el propósito de jugar con la herramienta. Empezar a llenarme un poco de retroalimentación de las personas consultantes que tenía por aquellos años, que básicamente eran amigos y familiares. Y todo empieza como un juego que muchas personas le llamarán el hobby, ¿cierto? Y cuando ese hobby empieza a ser también algo que a ti te divierte, te gusta hacerlo, lo amas, empiezas a cuestionar porque dices, pucha, me divierto mucho haciendo esto. Y además que más encima, sin ser el propósito, más encima a las personas que les entregaba esta herramienta les hacía pleno sentido. Entonces dije, bueno, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo interesante. Incluso como te insisto también, es bien importante aclarar ese punto, como yo no tenía la pretensión de hacerlo bien, que simplemente estaba jugando con la herramienta, me permitía afinar ciertos detalles del conocimiento aplicado en la experiencia de la consulta y eso me permitió una retroalimentación para empezar a generar un método de lectura de cartas astrales. Y ahí, sin darme cuenta, empieza mi camino como astrólogo, sin definirme como tal, pero empieza mi caminar por ahí por el año 2010-2011. Mira, Eso para no aburrirte mientras tanto. no, cero aburrimiento. Lo encuentro interesante lo que estáis contando, ¿sabéis por qué? Porque yo creo, o yo siento también, me lo veo así, que esto que dijiste, lo del juego, que partió como un juego, es súper clave lo que estáis diciendo, porque al final, cuando uno conecta con su vocación, que es probablemente lo que tú ya conectaste, que es lo que te llama desde acá, se Claro. vive como un mío, que tenía, se fluye, se da solo, ¿cachai? Entonces, creo que ese juego en el que partiste, como tú lo decís, es clave, o sea, increíble, maravilloso. Ese es uno de los puntos fundamentales cuando ahora actualmente hago alguna charla o ponencia en ese respecto. Uno de los factores trascendentales es justamente la habilidad de permitirnos jugar. Cuando Mm, nosotros somos más niños, el juego es parte de nuestra vida y el juego libera la responsabilidad de la necesidad de hacer bien las cosas. claro. Entonces, claro, cuando llega una edad donde crecemos, tenemos por ahí por 18 años, como que se nos olvida jugar, como que la vida se pone más seria. Mm. Y claro, siempre crecimos bajo esa amenaza de que tienes que estudiar para ser alguien en la vida. Entonces aquí la película se pone seria y sobre todo a los 18 años, cuando uno tiene y expresa de la incertidumbre de no saber qué quiero estudiar, porque convengamos que yo creo que un porcentaje muy bajo tendrá la claridad de saber a qué se quiere dedicar a lo largo de su vida. Entonces, el juego es clave para mí. Y el jugar entonces me retraía a ese momento de niño donde jugar era lo único que yo tenía, sin la pretensión de hacerlo bien, que creo que es fundamental para luego darnos cuenta que tanto miedo le tenemos a fallar y a equivocarnos, ¿no? Mm, Tanto miedo le tenemos a ese error porque no estamos jugando la vida prácticamente. claro. O sea, de los 18 en adelante te dicen, oye, compadre, aquí se juega tu futuro. Entonces pasó que por un lado mi carrera era algo súper tradicionalista y cuando ya la estaba ejerciendo entra a los 30 años, yo tenía 30 años cuando empecé a estudiar astrología y cábala y me permití jugar un ratito y en el juego se da esto de la experimentación porque aclaro ese punto que como no había necesidad de hacerlo bien, tenía la soltura. Aquí siempre me permite un ejemplo para que a quienes les sirva lo que estamos conversando. Em, Hay muchos, variados ejemplos en la historia. El último con el que estoy un poco dialogando es el ejemplo de un futbolista que hace poco se retiró, llamado Ronaldinho Gaucho. Ajá. Y este muchacho era un muchacho sumamente alegre cuando jugaba en la cancha, súper divertido, y eso generaba en él una soltura impresionante, porque él jugaba en la cancha. O sea, Ujú. su afán no era ser el mejor del mundo, no era el propósito, no era la finalidad, era divertirse. Eso le provocaba soltura, le provocaba jugadas inesperadas para el rival porque él se divertía. Y esa soltura finalmente genera como consecuencia el que sea el mejor del mundo. O sea, no es Mira, un propósito, es una consecuencia. Y ahí entonces esto tiene que ver con Ronaldinho no estaba pensando en ser el mejor del mundo, no tenía la presión, la responsabilidad ni el deber, mm, sino que al divertirse generaba esa consecuencia que es distinta. Es el mismo consejo, recomendación que yo le digo a las personas cuando me preguntan cómo hacer que la astrología sea realmente una herramienta terapéutica y cuando empezamos a hablar con un paciente para hacer la carta astral, ¿cómo hacemos para que de verdad nuestra herramienta tenga sentido para el consultante?
Bueno, ya desde el planteamiento de la pregunta ya hay un error, Claro. porque si en el fondo tú estás pensando en hacer una buena sesión para que el otro le haga sentido, significa que tu foco de atención está puesto en ti, en tu ser bueno y no en entregar un servicio para el otro. Entonces, eso ya, la partida está mala, porque finalmente yo creo que lo que te va a dar la herramienta fundamental es el conocimiento más la Mm, experiencia. Y la experiencia que incluye fallos, fallos constantes. En el fallo yo siempre digo que el error es el mecanismo más eficiente que existe. mm. Desde ahí entonces creo yo que es fundamental abrirse a la posibilidad de integrar en la cotidianeidad el error como mecanismo eficiente de aprendizaje. Mira qué loco, ¿no? Qué lindo lo que como que como que siento que va ahí, con lo poco que hemos estado hablando y lo que estáis diciendo, se va desestructurando una forma de ver la vida, ¿cachai? Como Ujú. que a mí me ha sentido que yo también siento que me lo vivo así, también trato de transmitirlo así, que esto de conéctate con el juego, o sea, que lo que hagas realmente, que esa vocación que tú tienes no sea la carrera, podría ser la carrera tradicional, pero que sea algo que lo estés disfrutando y que lo estés pasando bien en el camino. Mm, Y esto otro que sí, estés diciendo error, o sea, increíble, pues si uno, como tú decís, pues ya es adulto y no se puede equivocar porque ya aprendió, ya sabe cómo te estás equivocando. Y yo creo que ahí la astrología es un mapa, pero maravilloso, que nos ayuda, pero increíblemente a, si yo dijera mi experiencia con la primera vez que me leí una carta astral, antes de también estudiar astrología, fue como que me sentí que me comprendí, ¿cachai? Como que me leí la carta y yo me comprendí. Como dije, por primera vez me entiendo. Entonces sentí que eso fue una llave que abrió una puerta enorme a un camino, como decir. Entonces, exacto, está interesante exactamente. integrar la astrología en la vida. Bueno, justamente en la carta astral, que finalmente para mí es un mapa de vida, como dices tú, por eso el nombre del segundo libro, Tu mapa astral, es la hoja de ruta que muchas veces a las personas, bueno, hay cierto porcentaje de gente que va a la sesión conmigo y dice como, wow, sorprendente, súper claro, le sirvió a la persona para aclarar los puntos de énfasis a trabajar. Muchos dicen, bueno, me ahorré hartas sesiones con el psicólogo. Sí, de hecho la astrología no pretende reemplazar al psicólogo, pero sí pretende optimizar el diagnóstico. Una vez con diagnóstico en mano, tú puedes seguir un tratamiento psicológico perfectamente mediante el acompañamiento. La astrología te manda algunas claves que como también es una sesión, al igual que el psicólogo, que se hace uno a uno, entonces permite esa retroalimentación para saber que la carta astral es un diagrama de tendencias, tendencias fuertes y posibilidades que yo necesito constatar in situ con el consultante para saber en qué recorrido de la integración de su carta astral se encuentra. Y hay otras personas que, por ejemplo, dicen, mira, la sesión, la verdad es que me confirmó mis sospechas de quién era yo y no me dijo nada inesperado, a lo cual yo siempre respondo, bien por ti. Bien por ti, estás en el camino correcto entonces. Si no te sorprendió, no te salió nada que estuviera bajo tus parámetros, significa que estás en el camino correcto. Así que felicidades, vas por buen camino de integración. Así que es toda una herramienta interesante la carta astral. Oye, y me gustaría que pudiéramos hablar, son los miércoles de Mercurio, ¿no es cierto? Mercurio el mensajero, por eso también le puse miércoles de Mercurio, el comunicador, o el entregar estas comunicaciones interesantes para todos nosotros. Hablemos de quién es Mercurio, qué energía nos trae, qué energía nos dispone a nosotros también para que la agarremos, y cómo Maravilloso. también este Mercurio retrógrado que lo tienen como tan... eh, tú dijiste algo antes Tan vilipendiado, ¿cierto? El pobre oh, Mercurio, ¿cierto? Pucha, pobre. De hecho, es el título del primer libro también tiene una trampita porque se llama No culpes a Mercurio retrógrado. Es como un título implícito de decirte, hazte cargo, deja de culpar al externo, hazte cargo tú. Mercurio, bueno, ¿quién es Mercurio? Convengamos que desde la astrología hay en nivel básico 10 planetas o 10 astros. Ya da lo mismo la definición de planeta porque ese tema para los astrónomos y a nosotros no nos importa la definición de planeta, planeta enano, planetoide, no es nuestra materia, no es nuestra la cosa que nos importa. Así que el Sol, la Luna, luego Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón son los 10 astros que un poco generan las herramientas fundamentales que todos poseemos.
O sea, todos tenemos todo. Ahora el tema es que algunas más integradas que otras, ¿cierto? Algunas más conflictuadas que otras en nuestra carta astral. Y claro, nuestra misión en la carta astral es poder entender qué es lo que está provocando ese bloqueo para poder resolverlo. Así que en esta introducción, Mercurio es uno de ellos, Mercurio, planeta más cercano al Sol. Desde la mitología siempre hay una explicación interesante. Bueno, convengamos que las culturas ancestrales hablaban también de todos estos dioses. Sí. O sea, la manera más rápida de acceder a ese conocimiento era darle un poco una figura representativa. Mercurio es un nombre romano. Mercurio es el nombre que el panteón romano le da a este dios de la comunicación, de la información, de los caminos, de los flujos de tránsito, de los procesos de información, etcétera. Pero más atrás están los griegos que le llamaban Hermes. Es el mismo personaje, es Hermes, y más atrás estaba también, para los egipcios, era Tot, el portador del conocimiento, y más atrás estaba Hermes Trismegisto, ¿ya? Y más atrás estaba Serapis Bey, que es para los pleiadianos. En fin, es el mismo personaje. Entonces, Los pleiadianos. Después anótalo, después podría mandar el nombre. Bueno. es notable porque finalmente es el mismo personaje que representa ese mismo elemento que está implícito en nosotros, que es la facultad de razonar, comprender, recibir información y expresarla luego, porque va a ser difícil que yo pueda expresar algo que primero no he conocido. Entonces están implícitas las dos cosas juntas dentro de Mercurio. De ahí en adelante, entonces, sobre todo en el anecdotario de Hermes Trismegisto, que tiene que ver con las típicas y famosas leyes herméticas. La palabra hermética es muy divertida porque en el fondo dice el conocimiento está allí, está simple, de libre acceso, pero no todos tendrán la capacidad de entenderlo. O sea, ahí está la información, pero es hermético porque solo unos podrán conectar con esto. Y eso un poco hasta nuestros días lo mismo que se mantiene con Mercurio. El conocimiento es amplio, pero falta claramente este proceso reflexivo que permite integrar el conocimiento y el bagaje aprendido. Así que Mercurio tiene que ver entonces con esta herramienta que todos poseemos y que de hecho desde la astrología posee un glifo o símbolo. Todos los planetas están decodificados en símbolos y de hecho una materia muy interesante es la simbología astrológica, donde cada uno de estos glifos está compuesto por elementos fundamentales. Podríamos decir que son tres elementos que componen todos los símbolos de los planetas, que son el círculo, la parábola y la cruz de la materia. Tenías razón. ¿Cachai? Todos los astros están compuestos de esta triple simbología. Tenemos, por ejemplo, la parábola, que significa receptividad, ya sea receptividad desde la sensibilidad, Luna, o receptividad de conocimiento, Mercurio, Urano. Urano lo tiene duplicado, ¿cierto? O sea, Urano es como una antena parabólica ambulante. Entonces Mercurio tiene la receptividad arriba en su cabeza, la receptividad de la información del conocimiento que pasa por su esencia, o sea, la esencia de Mercurio es recibir la información y eso lo traspasa al final a la materia. Por eso la simbología de Mercurio. Mercurio entonces tiene que ver con todos nuestros procesos mentales, nuestra información que recibimos, nuestra forma de pensar y luego nuestra forma de expresar. No es tan solo racional, porque nuestra forma de pensar tiene distintas aristas, desde la energía masculina, como la productividad del pensamiento, o desde la energía femenina, que es la reflexión, que es otra arista del pensamiento. Por lo tanto, aquí me aboqué un poco a un estudio cuando escribí mi primer libro de Mercurio retrógrado. Empecé a hacer un cálculo que voy a ver si me aventuro a hacerlo. ¿Lo hago o no lo hago? Un ejercicio un poco voy a tratar de explicarlo en sencillo. Si lo explico en sencillo, yo creo que lo vamos a entender fácilmente. El famoso Mercurio retrógrado es un fenómeno que se produce 3 veces al año. O sea, es un momento donde desde la observación terrestre pareciera que el planeta, en vez de ir hacia una dirección, que es la usual de los planetas, va hacia el otro sentido. Entonces, la retrogradación planetaria siempre fue un punto de observación curioso. Es como, ¿qué le pasa al planeta? ¿Por qué va hacia el otro lado? Con el tiempo entendimos que esto es simplemente un fenómeno de percepción visual, solo percepción. Aquí paréntesis. Entonces, preguntaremos, ¿la percepción crea la realidad o no? Interesante pregunta de debate. Si usted está en una calle bien desolada, caminando a las 2 de la mañana,
y ve una figura encorvada que se le acerca raudamente, yo creo que usted se va a morir de susto. Pero probablemente usted no se ha dado cuenta que esa figura encorvada es una tierna abuelita que salió muy tarde de la casa de su sobrina, que venía de prepararle una rica torta y se fue a su casa. O sea, no era más que un fenómeno de percepción que generó un miedo terrible. La percepción, que finalmente es nuestra verdad, siempre crea la realidad. Por lo tanto, Mercurio entonces tiene la faceta de retrogradación que dura solamente 22 días. Nada más. Sin embargo, ahí siempre explico que el fenómeno de la retrogradación planetaria no es tan solo el planeta en fase retrógrada, porque cada fase de un planeta tiene una información. La fase retrógrada es la fase reflexiva, de cuestionar, donde nos permitiremos reflexionar, evocar recuerdos, rememorar, revisar, repasar materias. Es ideal ese momento de la retrogradación de Mercurio para esas tareas. Y uno dice, chuta, ¿y qué hago si es que tengo que firmar un acuerdo, un contrato? No se preocupe, si imperiosamente tiene que leer un contrato, revíselo 3 veces. No es que no puedas hacerlo, pero toma tus resguardos porque la energía del planeta, de la información y las comunicaciones va a hacer que tú tengas más facultad de desconcentrarte. Así que mejor revisa un poquitito más. Pero esto, adicionalmente de los 22 días, tiene otros procesos previos. Hay un proceso previo que se llama Mercurio en presombra. Todos los planetas que retrogradan tienen la presombra, que es el momento donde algo les empieza a pasar porque empiezan a ralentizar su marcha. Y este proceso tiene cierta cantidad de días también. El proceso de la ralentización dura 16 días, así que les voy a pedir que hagan un cálculo matemático corto. 16 días la etapa previa, 22 días la etapa de retrogradación y 20 días la etapa donde va acelerando hasta llegar a la, entre comillas, normalidad. O sea que todo proceso de la retrogradación de Mercurio dura 16 más 20 más 22. ¿Cuánto nos da la sumatoria de eso? Incluyendo que en el intertanto hay 2 días que se llaman fase estacionaria. O sea, finalmente le sumaremos 2. Matemáticos presentes, ¿cuánto le dio la suma? ¿Cuánto te dio la suma, querida? Sumemos juntos, si gustan. No, 20 más 22 son 42, son ¿ya? 6 más 2, son 60. 60. O sea, 60 días dura el proceso completo de la retrogradación de Mercurio. Ojo ahí. Y yo te dije, ¿cuántas veces al año se produce? 3. Bien. ¿A cuántos meses equivalen 60 días? 60. 2 meses. ¿Cachai? Estamos, pero 2 meses. Y 2 meses por 3 veces al año son 6 meses. Es el equilibrio perfecto. año en eso. Exacto. Por lo tanto, es el equilibrio perfecto entre la energía masculina y la femenina. Mm, La energía masculina de fase de productividad, concentración y la fase femenina de una mente reflexiva, que es el equilibrio natural perfecto. Uno no puede estar constantemente inspirando si luego no exhalas. Tiene que haber un momento de intercambio y eso es pura naturaleza. Lo mismo que pasa con Mercurio retrógrado. Por lo tanto, nos preguntaremos, ¿significa que entonces el planeta funciona bien la mitad del año y mal la mitad del otro año? No. ¿Por qué? Porque si a la civilización y a la sociedad actual le preocupa la productividad del ser humano, todo lo que no ayuda a la productividad va a ser visto como mal. claro. Y eso es lo que tenemos que cambiar, porque entonces no somos robots, no somos autómatas, tenemos también etapas de descanso de la mente, nos debemos permitir equivocarnos desde la mente, también nos permitiremos la fase reflexiva tan importante, y ese es el equilibrio perfecto. Si seguimos pensando en una sociedad solamente de visión masculina o incluso machista, energía masculina, claro, se nos medirá por la productividad. Y de ahí vienen todas estas trayectorias que hablamos de no puedes fallar, tienes que ser responsable, ¿cierto? Tienes que ser productivo. ¿Y qué genera como sociedad? Una sociedad enferma, que todo el tiempo está presionada, sin poder fallar, cuando nos dicen que la mitad del tiempo estamos en fase reflexiva. Lo mismo pasa con la luna, por ejemplo. Pues con la luna uno se cuestiona que cuando hay luna llena claramente interfiere en nuestro comportamiento humano. Bueno, lo mismo con Mercurio también. Es un poco una explicación más profunda de lo que significa Mercurio retrógrado. Creo que se entendió la explicación, ¿no? Sí, yo la entendí por lo menos, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Aquí
habrá un lugar, pregunta, ¿por qué la masculina solamente es productiva y no la femenina? Justamente estaba leyendo esa pregunta. Bueno, desde los aleros y conocimiento ancestral, la energía que produce el yin y el yang, en el fondo el yin es energía femenina, el yang es masculina, y cada una de esas energías tiene comportamientos asociados. La energía masculina es activa, poco reflexiva. ¿A cuántos de nosotros, en el fondo a mí, por ejemplo, mi esposa constantemente me dice, oye, ¿por qué no la pensaste? ¿No pensaste la que hiciste? Que no la pensé nomás, po. Fui y la hice atarantadamente, porque la energía masculina es un poco más de acción, de iniciativa, pero un poco reflexivo, un poco más brutal, un poco más de fuerza, de ir al ataque. La energía femenina, por defecto, es más sensible, reflexiva, intuitiva, Ujú. y eso parte un poco de la descripción general de las mismas culturas ancestrales que han definido este yin y este yang. Esa es la respuesta del por qué, en el fondo, la fase masculina de Mercurio es la productividad de la mente, es la capacidad, en el fondo, de nuestra mente de estar concentrados, capacidad de entender el conocimiento, poder hilvanar la idea de mejor manera, pero la fase reflexiva te permite reflexionar, pensar, razonar, entender, en fin, ¿ya? Juan me dice, yo lo entiendo mejor diciendo positiva o negativa, como gustes. Cada uno le puede dar su nombre. Lo importante acá, yo siento, es como que Mercurio tiene ambas energías, así como cada uno de nosotros tenemos ambas energías. La energía femenina y la energía masculina están todos nosotros. Y me parece súper interesante lo que decís de la sociedad, porque en el fondo sería ideal. Yo creo que ojalá vayamos para allá, yo creo que estamos en el proceso, nosotros estamos viviendo un poco el proceso del cambio y el desequilibrio para lograr ese equilibrio, que es que necesitamos como sociedad también integrar más la energía femenina, porque ha estado muy potente solo enfocarnos en lo masculino, y aquí Mercurio nos da la posibilidad, y no tenía idea, no lo había calculado como el cálculo que hiciste, que nos da la posibilidad de entrar en ese lugar la mitad del año. O sea, nos está dando un regalo constante a todos. Imagínate. Imagínate, para poder integrar esa capacidad de poder reflexionar y no hacer las cosas como te dice tu esposa, ya como no la pensaste, ¿cachai? Como atalantadamente, no como ya desde hoy a ver, sí, pues en Bueno, realidad, ¿cachai? justamente aprovecho ahí el comentario de mi querida Agua Marina. A eso un poco es lo que se refieren las críticas desde la espiritualidad al patriarcado, porque igual hay que tener súper en cuenta que esto no es una pelea entre hombres y mujeres. No, Cuando para nada. hablamos del machismo, estamos básicamente más que nada hablando del Ujú, patriarcado, del mm, cual el hombre no es responsable, sino que el pensamiento de la sociedad que incluye hombres y sí, mujeres, tengámoslo súper claro. Aquí Simón de Beauvoir, me acuerdo que hizo una crítica súper importante, principalmente a sus congéneres, a las mujeres, diciéndole, muchachas, ustedes también son parte de este problema. O sea, sí. desde la aceptación o no aceptación de ciertas actitudes, ustedes también son responsables, entonces no deleguemos el poder, nosotras somos las poderosas. O sea, ahí un poco entender claramente que el patriarcado es algo presente, históricamente sumamente documentado, conveniendo que incluso de repente me gusta hacer esta reflexión. Uno de repente se pregunta cuál era el discípulo más cercano y más importante de Jesús, María Magdalena. Claro. ¿Y, Y ahí está la y cuál es, tiempo, en el cuál es la fondo. visión que se tiene de María Magdalena? No, pues había que decir que era prostituta, que era poco menos que la suelta para poder vilipendiarla, tal como a Mercurio retrógrado, y sacarla de la ecuación. Mm, Por eso uno se pregunta por qué, por ejemplo, en el conglomerado eclesiástico no hay mujeres papas. No sé. Bueno, porque tienen su forma de ser y en el fondo, entonces, cuando un conglomerado, en este caso dogmático, no te da la potestad de existir una mujer que gobierne, yo pediría que lo cuestionáramos entonces. Y tenemos la posibilidad de cuestionar cosas y cuestionarnos la vida con Mercurio retrógrado. Está esa Exactamente. posibilidad de llegar a esa reflexión. Está interesante. Entonces, ojalá todos los que están acá viendo y los que vayan a después seguir viendo este live, después que va a quedar arriba, eh, por favor tomen esta mirada que tú le das al Mercurio retrógrado, porque yo la encuentro, me hace tanto sentido. Mm, Y por eso invité a este live. Piensa que es el segundo capítulo y me acordé de ti, de un live que vi. Yo creo que cuando partieron los lives, yo te vi en un live y dije, oh, qué interesante, porque me hace mucho sentido, me resuena mucho el cómo tú, la mirada que tú le das a Mercurio. Mira, Así, y tú dices así como cuando partieron live, así en la época como de pandemia, 2020.
¡Wow! Qué interesante, ¿eh? 2020, momento en que los nodos se encontraban en el eje Capricornio-Cáncer. Y Mira. eso tiene una explicación sumamente interesante. Pero bueno, tú dirás, tú aquí mandas el juego. No, aquí estamos los dos. Te estoy invitando y que la cosa fluya también. Tengo ascendente Acuario, así que a mí también Urano me... ¡Qué buena! Me Eh, gusta. muy bueno. Bien, juguemos con eso entonces, ya que estamos en la proximidad de una nueva temporada de eclipses. Se Sí. nos avecina, ¿cierto? A eclipses que tienen que ver con el eje Aries-Libra. Así que expliquémosle a nuestros queridos amigos qué significa un poco de lo que estamos hablando, por qué los eclipses son tan importantes, qué es lo que pasa con este famoso eje nodal. Así que para hacer la explicación didáctica nuevamente, hay que partir pensando en qué es un eje nodal, Eso. qué significa esto. Siempre trato, y es un desafío, y eso me encanta, tratar de hacer la explicación en sencillo, pero en vivo, en el fondo, porque no tengo más herramientas que mis manos, de hecho. Es bien entretenido esto de poder explicar con las manos, convengamos que en la antigüedad solo teníamos esto, ¿cachai? Por eso que muchas veces yo le digo a las personas, ¿se han dado cuenta por qué nosotros utilizamos en la medición el sistema métrico del 1 al 100 y en cambio para las medidas de tiempo utilizamos el sexagesimal? ¿Te he preguntado No, eso? ¿Por qué uno es del 1 al 100 y el otro del 1 al 60? ¿De dónde salió esto? Y esto salió porque los antiguos, para un poco poder hacer mediciones de tiempo, lo hacían con sus manitos. En las manitos entonces tenían un dedo con el que contaban todo, este dedito, que es como el chiste del compra huevo, ¿cierto? Y con este dedito contaban el tiempo y en cada dedo hay falanges, 3, 3, 6, 9, 12. Por eso que el número 12 es tan importante. Entonces, 12 es un número tradicionalmente sumamente importante, 12 meses del año, 12 apóstoles, 12 horas, 12, 12, 12, 12 meses del año, 12, etcétera. Y para aumentar el tiempo, de 12 teníamos la otra mano para multiplicar 12 por 1, 12 por 2, 12 por 3, 12 por 4 y 12 por 5, 60. Ese era el máximo que podíamos contar, por eso que es del 1 al 60. mira. Ya, la explicación del por qué el sistema en el fondo sexagesimal es el de nuestra medición del tiempo. Entonces, estábamos hablando de que los ejes nodales son simplemente, a ver, cuando uno está desde la observación de la Tierra, mirará el Sol. Bueno, les pido no hagan el ejercicio directo porque se van a quemar los ojos, pero sabemos que el Sol en el fondo se va moviendo cíclicamente, pasando metafóricamente por 12 signos del zodíaco, 12 signos del zodíaco que simplemente surgen de dividir la observación del cielo completo en 12 partes equivalentes, ¿ya? O sea, es el principio básico de la astrología, porque algunos dicen Yofiuco y porque algunas constelaciones son más grandes. Eso es astronomía, amigos míos, ¿ya? Astrología es dividir el cielo en 12 partes iguales. Por lo tanto, nosotros solamente utilizamos de referencia las estrellas, ¿ya? Entonces, divididas estas 12 partes, el Sol desde nuestra óptica se va moviendo. Exacto, no es que nosotros estemos pegados en una teoría geocéntrica, no, no, eso es astronomía de nuevo. Desde la percepción terrestre, porque no tengo otra manera de mirar el mundo que no sea desde la Tierra, salvo alguno de ustedes haya nacido en otro lugar que no sea la Tierra, dado el caso, infórmelo, porque estaríamos en presencia de un extraterrestre entre nosotros, lo cual dudaría que eso fuera así, ¿ya? Y entonces nos empezamos a dar cuenta que el Sol viaja por 12 signos del zodiaco. Y como viaja por 12 signos del zodiaco, ahí tenemos esta línea imaginaria conocida como la eclíptica. Bien, Mm. y luego a la Tierra le gira en otro sentido la Luna, y esa es la órbita lunar. La intersección de la órbita lunar con la eclíptica se genera una intersección en dos puntos, por eso son como dos órbitas intersectadas, se intersectan en dos puntos. Y esos son los nodos. Es decir, la intersección de estas dos órbitas genera el nodo norte y el nodo sur. Y este nodo norte y este nodo sur son mensajes simbólicos que nos invitan a los seres humanos a que cuando el nodo norte está en cierto signo, automáticamente el nodo sur estará en el signo opuesto complementario. Ujú. Y este mensaje se renueva cada 18 meses, ¿ya? Cada un año y medio. Entonces, bien interesante cuando nosotros empezamos a mirar atrás, ¿cierto? Bien cercanamente, y nos damos cuenta que, por ejemplo, desde junio 2019, desde ahí, junio 2019, hasta, déjame sacar el cálculo, fines del 2020,
nuestro nodo norte estaba en el signo de Cáncer y el nodo sur estaba en Capricornio. Entonces, el mensaje para los seres humanos era sencillo. El nodo sur, que es lo que debemos ir dejando atrás, ¿qué debemos ir dejando atrás? Todo lo que huela a obsoleto, a lo que esté arraigado en el tiempo, llámese políticos, estados. ¿Te acuerdas que antes de la pandemia y en el periodo de 2019 empezaron los estallidos sociales? Claro. La crítica al sistema, en el fondo. Empecemos a dejar atrás lo capricorniano y acerquémonos a la energía de Cáncer. ¿Qué es Cáncer? Nuestro templo sagrado, entendernos, escucharnos, privilegiar lo que es también la relación tuya con lo que tú llamas hogar, familia. Y si a alguien no le quedó claro, se van a encerrar todos en sus casas. ¿Cachai? O sea, te obligaron a estar contigo, donde el nodo norte estaba en Cáncer, es decir, acercarte a tu raíz, a tu base, a tu familia. Interesante porque luego de eso se termina el 2020 y cambian los ejes. O sea, un año y medio después, desde 2021 completito hasta la mitad del 2022, nos acompañó el nodo norte ahora en Géminis y el sur en Sagitario. ¿Qué nos quiso decir esto? Que tenemos que acercarnos a lo geminiano. ¿Qué es lo geminiano? El conocimiento, la información. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Proliferaron todos los lives. Entonces, tú tenías el acceso a la información directa a la puerta de tu casa. Tenías tremendos profesionales hablando, gente de la salud, gente científica, gente de la astrología, gente de distintas herramientas, disciplinas holísticas y no holísticas. El conocimiento estaba disponible porque el nodo norte estaba en Géminis, que automáticamente al mismo tiempo el nodo sur al estar en Sagitario te dice que a través del conocimiento empieces a cuestionar tus creencias, Sagitario. Claro, fue el minuto en que gracias a la información pudimos cuestionar ciertas creencias. No me voy a meter en temas escabrosos como pandemias, vacunas, pero el conocimiento siempre estuvo ahí. Por lo tanto, usted, al acercarse al conocimiento, por último, se va a permitir cuestionar la creencia arraigada y completa sobre que la ciencia es la única verdad, por ejemplo. ¿Ya? Sobre que tu doctor lo único que busca es sanarte. Bueno, tal vez no tanto. Gracias al conocimiento, tú te permites entonces cuestionar y dejar atrás una creencia. Se termina entonces este periodo y pasamos en un periodo que estuvo muy cercano, ¿cierto? Periodo más que nada reciente, actual, donde nos encontramos con el nodo norte en Tauro, sur en Escorpio. Nodo norte en Tauro quería decir que es momento, después de todo este proceso de conocimiento, es momento de acercarte a lo que te genera estabilidad, a lo que es el valor propio, porque Tauro tiene que ver con todo lo que vale para ti, todo lo que te afirma, o sea, poner el foco de atención en el valor propio. Al mismo tiempo, ir dejando atrás Escorpio, todo lo que tiene que ver con procesos, lo que hay que soltar, lo que hay que dejar atrás, era lo que nos decía. Y actualmente, y por fin llegué al periodo actual. Actualmente, nodo norte en Aries, nodo sur en Libra. ¿Qué nos dice el nodo norte en Aries? Es momento de saber que somos los creadores de nuestra vida. Tú tienes la elección, tú eliges cómo quieres que sea tu vida. Y ya dejemos de estar mirando Libra, ¿cierto? Porque es mucho más fácil mirar afuera que adentro, ¿cierto? Entonces, no, pues minuto del yo, minuto de hacerte cargo, tomar la rienda de tu vida, el momento Aries. Y es por eso, y me di toda esta vuelta para explicar, que los eclipses que se nos avecinan estarán justamente en el eje Aries-Libra. Por eso que los eclipses se van a producir cuando los cumpleañeros sean los de Libra o los de Aries. Por lo tanto, en octubre y en Ahora, marzo del próximo año. Ahora se nos viene un eclipse. Para que se produzca un eclipse, siempre se va a producir cuando Sol y Luna estén en el mismo eje, ya sea o en luna nueva o en luna llena. Y al mismo tiempo los nodos, como ya sabemos que están en Aries y Libra, estarán también en el mismo eje y ahí se produce algo fundamental. Porque un eclipse es lo mismo que una luna nueva o una luna llena, pero amplificada por 1000, porque incluye la habilidad de conectar con tu proceso evolutivo. Por eso que es tan trascendental y a los astrólogos nos gusta hablar de los eclipses, porque en realidad es la oportunidad de hacer una lunación. Una luna nueva es un momento ideal para hacer nacer algo en nosotros, pero cuando es un eclipse, luna nueva, se convierte automáticamente en un eclipse de sol.
sea, una posibilidad amplificada de hacer nacer algo trascendente en tu vida. Y lo mismo de vuelta, cuando sea luna llena, se produce un eclipse de luna, que es la posibilidad de dar un cierre radical a algo en tu vida. Por eso que la temporada de eclipses es tan importante y es lo que se nos avecina próximamente, no la próxima lunación, sino que la siguiente del próximo mes de octubre, que ya está a la vuelta de la esquina. Ya, creo que hablé mucho, pero espero que se haya quedado claro. ¿No? Y me gustó el recorrido que hiciste de los nodos, porque explicar los ejes nodales es interesante, porque es un lenguaje súper astrológico, ¿cachai? Y para mí hacer estos tipos de encuentros, que tú además tenías una capacidad de explicar así como súper profe, Sí, eh, sí, te pasaste, pero bueno, porque eso también es un don que traes y está buenísimo explicarlo de esta manera, porque este recorrido que hiciste está aplicando un proceso humanitario, ¿cachai? Que todos hemos estado viviendo en el fondo. O sea, cada vez que estuve contando, no sé si les pasa a los que están ahora conectados, yo me iba recordando y vivenciando estos años de cómo ha sido esta evolución y está interesante, porque también vamos mirando que hemos soltado, que no, realmente estamos en eso que cachamos que nos pasó en el nodo tanto, ¿cachai? Y todo eso que es conectarnos con nosotros, con lo que somos, con nuestro ser esencial al final, para ir por eso que queremos ir, pues igual Aries va por lo que quiere y inicia y se equivoca y tiene permitido equivocarse además porque es el primer signo del zodiaco, entonces también podemos vivir esos errores en el fondo, y como aprender. energía masculina, convengamos. Aries está regido por Marte. Marte, el dios de la guerra, llamado también en la cultura griega, llamado Ares, de ahí viene la derivación del nombre Aries, Ares, Aries. Entonces, energía plenamente masculina de decir, bueno, si no es ahora, ¿cuándo? Vamos con todo. Claro, Y permitido equivocarnos porque estamos por lo menos propiciando un encuentro, una directriz. Entonces, bueno, si nos equivocamos es parte del proceso nomás. claro, y es parte del aprendizaje. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario en relación a esto de los eclipses y de los no. A mí me quedó súper clarito. Claro que yo también manejo un poco más el lenguaje que tú estás hablando, pero también me pongo en el lugar de a ver qué pasa si yo no lo manejo nada y lo quiero entender. Yo por lo menos Es está exacto. abierto. Claro, por eso un poco lo importante la de la explicación es tratar un poco de hacer didáctico este lenguaje que a la vez nos damos cuenta que es complejo, porque cada uno, por ejemplo, sabrá que domina un signo solar. Yo siempre invito a las personas a saber que el signo solar es simplemente una de las características que tú presentas. El signo solar es tu esencia, pero la invitación siempre es a no definirte porque te limitas. Tú no eres un signo, tú eres todo. Por eso que una carta astral encierra todos los arquetipos, todos los planetas, todos los signos, y en el fondo es justamente una circunferencia, porque eso es en el fondo lo infinito, tu alma es infinita, es todo encarnado. Sin embargo, es importante tener en cuenta también que todos tenemos un signo solar, un signo lunar y un signo ascendente. ¿Bien? Y ahí es donde un poco se empieza a generar un ADN mucho más profundo, de saber qué significa cada cosa y saber un poco también que sería interesante que tuviéramos claro cómo se genera cada uno, de dónde sale, porque el signo solar uno dice ya es mi esencia, es mi conciencia, es lo que soy sin importar el contexto donde me puedan poner emplazado. El signo lunar son los mecanismos de defensa psicológicos arraigados en la infancia. El signo ascendente es el desarrollo de tu personalidad, la actitud ante la vida. Mientras tanto, perdonando porque apareció un comentario interesante de nuestra amiga Eva, en mi carta natal los nodos están invertidos a como están ahora. Es probable que tengas o dudo que tengas 45 años, quizás tienes 18 años menos de 45. Déjame sacar el cálculo, pues sería 9 por 4, 9 por 3, 27. Puede que tengas 27 años porque estás en lo que se conoce como el retorno nodal inverso. Cercano a los 27 puedes tener pinta, 27 o 45. Eso significa que en tu carta astral tu nodo norte estará en Libra y el sur en Aries. Y eso es una etapa fundamental que se repite cada 9 años. Cada 9 años, todos los seres humanos entramos en una especie de reset de nuestras vidas, Mm, que es lo que se conoce como retorno nodal o retorno nodal inverso. Como lo explica nuestra amiga, si los tiene invertidos significa, para explicarlo muy sencillo, cuando te toca retorno nodal inverso, es la oportunidad de mirar
hacia atrás. ¿Viste? 46 dijo recién cumplidos. Bien, 45, 46 tienes. Bien, Eva, entonces estás en tu retorno nodal inverso, que lo que te pide en el fondo el desarrollo evolutivo es mirar tu recorrido hacia atrás, los últimos 9 años, y ver con qué herramientas decides quedarte para llevarte contigo hacia adelante, hacia tu nueva etapa, en este nuevo renacer. Cada vez que uno cumple años es un renacer. Por lo tanto, lo importante, el retorno nodal inverso, es mirar hacia atrás y llevarme, sacar algo en limpio que me sirva hacia adelante, distinto a los retornos nodales, que es siempre una mirada hacia adelante, que es como, por ejemplo, cuando uno cumple 18 años. Cuando uno cumple 18 años, siempre se abre a habitar la experiencia, no miramos hacia atrás, vamos hacia adelante, habitamos la incertidumbre. Así que un poco ese es como el mensaje para ti, ¿ya? No tengo idea en qué estaba, pero creo que dije todo lo que estaba. Estábamos justo como viendo si habían preguntas acerca de, bueno, estaba ahí en el ascendente, en el ¿Verdad? sol y es interesante. Mira, démosle a esto último y yo le daría para ir Súper, como lo del ascendente, la luna y el sol, porque es verdad que no somos solo nuestro signo del zodiaco. exacto. Es importante entender eso, ¿ya? Y Bueno, tenemos mucho más. el, el signo ascendente es muy importante porque es la actitud ante la vida. ¿De dónde nace el signo ascendente? Nace desde el amanecer. Mira qué interesante. Si tú tuvieras tu carta astral por ahí, queridísima, podemos hacer un ejercicio en vivo para que todos los amigos que quieren tengan su carta astral en la mano, entiendan de dónde nace el ascendente. Solo necesito saber bajo qué signo del zodiaco solar naciste tú y a qué hora naciste. Son los dos datos que necesito en vivo. Ya, te lo doy entonces. Bueno, mi sol es en Géminis y nací a las 10, a las 22:30 de la. Bien, bien, por lo tanto, Sol en Géminis, ¿qué es lo que sucede? Significa que nosotros podemos dividir la circunferencia de la carta astral en cuatro grandes sectores o cuatro cuadrantes. Imaginemos entonces que cada cuadrante comienza por el lado izquierdo en una hora relativa, que son las 6 de la mañana. Luego ahí arriba en el cenit tenemos el mediodía. Luego en el lado derecho de la carta astral tenemos aproximadamente las 6 p.m. y acá abajo las 24 horas o 0 horas. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Nuestra amiga nos dice que ha nacido con el Sol en Géminis y esto fue a las 22 horas. Por lo tanto, en el cuadrante número 2 de tu carta astral debe estar ubicado tu Sol. O sea, tu Sol se posiciona abajo a la derecha en tu carta astral. Sí, Si quieres me confirma si es correcto. Tiene que estar abajo, cercano a la casa 4 5. Por ahí debe andar tu Sol metido. mi sol ¿Ya? a la casa 4, sí. ¿Cachai? En el fondo entonces. Ah, espérate. Mi sol, tipo, está como en la casa 4. 4, pasadito un Está poco porque es en la casa 4, está como final, salida, como que al final de la casa 4. exacto, 4 para 5. Entonces, Así. ¿qué pasa? Si tenemos a Géminis en ese sector, podemos hacer un cálculo natural para traernos a la casa 4, que es el fondo del cielo, que sería el signo anterior. El signo anterior a Géminis sería Tauro. Tauro entonces es un signo fijo y por lo tanto el ascendente debe estar en el signo fijo anterior. El signo fijo anterior es Acuario y por lo tanto tu ascendente es Acuario. Sí, así es. ¿Correcto? Lo que significa que el ascendente es el amanecer porque la carta astral se divide entre el día y la noche. Yo igual estoy seguro que no muchos no cacharon la velocidad del ejercicio, pero eso lo dejo ahí para que lo repasen. Ah, pero Saqué el amanecer. está interesante. Si queréis darle Entonces, lo que pasa finalmente que el signo ascendente es claramente la cara que le mostramos al mundo cuando amanecemos. Por eso que el ascendente, yo solo necesité saber cuál era el signo solar y saqué el cálculo deductivo de saber cuál era su ascendente mental, solo con la hora de nacimiento y saber su signo solar. Por eso que el ascendente marca de alguna manera nuestro desarrollo de la personalidad. O sea, deducción implícita, quien haya nacido cerca de las 6 de la mañana, será que su signo solar y su ascendente son el mismo signo. ¿Cachai? bueno. Eso para mí no tiene mayores trascendencias, pero significa un poco que ahí podemos entender la potencia que tiene el signo ascendente, que es el amanecer de nuestra vida, de nuestra alma. Es entonces como yo me enfrento a la vida porque es la cara que le mostré. Antes estaba abajo la luminosidad. Amanecí, me mostré. Esa es la implicancia del ascendente, que es el desarrollo de tu actitud ante la vida.
Ahí, por ejemplo, una amiga nos dice si nació en la tarde a las 16 horas, significa que tu sol estará en el tercer cuadrante, es decir, estará al lado derecho, arriba, las 16 horas. Preferentemente cercano a las casas 8, incluso podría llegar a las 7, pero probablemente tu sol esté en la casa 8, si naciste a las 16 horas más o menos. Y así en el fondo me faltaría saber cuál es tu signo solar y yo saco el cálculo y más o menos podría llegar a tu ascendente deductivamente. Eso es más que nada un poco para saber de dónde nació este signo tan importante, porque solamente nos queda el signo lunar, que es algo que implica todas las heridas de infancia, traumas de infancia, los mecanismos de defensa arraigados, que es importante tenerlos en la conciencia, pero eso será materia de otro capítulo porque es largo de explicar. Oye, pero es bueno igual saber eso, encuentro que es crucial. Para mí, yo siempre que hago una lectura de carta también digo, o sea, es básico que tú sepas dónde está tu sol, dónde está tu ascendente, dónde está tu luna, lo mismo que la casa 4, la casa 10, la casa 7, la casa 1. Son como las bases que Las tú bases, tienes que tener como bien miradas, claro, las casas siento. angulares, entonces ahí un poco nos damos cuenta de los temas fundamentales que nos acompañan. Y ahí, solo con esta conversación que hemos tenido, ya nos damos cuenta de lo profundo que puede ser el mundo de la astrología y de la carta astral, imagínate. Hay tanta información, yo de verdad los dejo a todos invitados a mirar sus cartas astrales. Ahora, además, como tú decías, como tuvimos ya nos abrimos a las redes, ya nos abrimos a la información, hay tanta información que se está entregando, así como lo que estamos haciendo ahora nosotros. Y si tú tienes información de tu carta y te leíste la carta en algún minuto, es bueno tenerla siempre como a la mano, como Mm, tú decías, y estar ahí mirando y viendo lo que se está moviendo, porque no vamos a alcanzar, yo creo, a responder todas las preguntas, pero hay varias preguntas como relacionadas con eso. ¿Qué pasa si tenemos los nodos en tal y tal lado? Si yo soy ascendente Libra y el eclipse cae justo ahí en el nodo Libra, ¿qué pasa? Todo eso es súper necesario claro. verlo como clarito, ¿no? Por ejemplo, hay como sensación de cierre. Ahí nuestra amiga nos pregunta qué significa la casa 8. Entonces, a eso me refería al principio de este live, la importancia de empezar a adentrarnos en la disciplina de la astrología como algo más allá de los simples horóscopos, porque la casa 8 encierra entonces nuestro proceso de transformación radical, nuestro proceso evolutivo. Y claro, explicar esto también es un poco más largo, pero un poco dejo ahí la invitación que tú misma extendiste a profundizar en estas disciplinas. Y hoy Álvaro, te agradezco. Por favor, yo voy a adquirir alguno de tus libros. Es que me tincó mucho el que ahora Tu mapa lanzaste. astral. Sí, tu Mm, mapa astral. El nombre ya es como tipo, sí es un mapa. Para mí siempre ha sido un mapa, como una ruta. claro, ahí expongo el método un poco desarrollado desde lo que te conté al principio, que fue mi propia experimentación. Pues yo no soy muy del libro, o sea, primero tuve el conocimiento y después necesariamente un poco el digerir la información para generar un método de lectura que está ahí expuesto a través de 4 personajes importantes que se analiza su carta astral para que nos demos cuenta un poco el funcionamiento de esto. Es un personaje impotente. Tenemos ahí a Freddie Mercury, a Nikola Tesla, a la Simone de Beauvoir y a Frida Kahlo, donde están sus cartas astrales explicadas en este método. Ya, qué interesante. Oye, gracias. Te dejo también invitado a un próximo miércoles de Mercurio, porque me encantó cómo explicáis las cosas, como muy didácticamente. Hay mucha información que yo no tenía idea, que entregaste hoy día, que me hizo así como, wow, esto mismo del tiempo. Eh, por favor, mándame eso de los pleiadianos de Mercurio, cómo lo veían los pleiadianos, porque también me llamó harto la atención. Y nada, pues aquí sigan a Astroenergía, que ya tienes bastantes seguidores, pero igual que te sigan y que sigan viéndote. Alguien preguntaba si estabais viendo cartas astrales. ¿Estabais viendo Bueno, a veces vuelvo, la verdad es que tengo un equipo que son los encargados de hacer las sesiones, uno puede reservar en www.astroenergia.cl, pero yo de repente vuelvo, ahora ya cerré mi agenda, así que yo creo que volveré a fin de año, enero, pero mientras tanto están 2 excelentes astrólogos formados por mí, ahí en la página web pueden tomar ahorita con ellos felizmente. Perfecto? Ya, pues Álvaro, gracias, 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 y ojalá nos veamos pronto. Que Un así buen sea. abrazo y esto va a quedar arriba, así que ahí lo podemos ir haciendo para que se siga expandiendo. Súper, que tengan
lindo día, gracias por la invitación y nos vemos prontamente. Arrivederci. Chau, Chao, chau.